Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 14 de mayo del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 14 de mayo del 2023. La Iglesia primitiva, como nosotros ahora, ha vivido una larga experiencia de Cristo resucitado y hoy Cristo le anuncia a esta Iglesia primitiva, su partida. Pero Cristo no deja sola a su Iglesia. Sino que, revelando el misterio de la Santísima Trinidad, promete la presencia de un defensor y consolador, al Espíritu Santo. En la primera lectura los apóstoles trabajan en conjunto para la conversión de los samaritanos. Felipe predica, y Pedro y Juan imponen las manos a los nuevos convertidos, para que reciban el Espíritu Santo. En la segunda lectura Pedro nos invita a dar las razones de nuestra esperanza en Cristo, con nuestro testimonio, con sencillez y respeto. Y en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos anuncia la venida del Espíritu de verdad, que nos va a llevar no solo a aceptar los mandamientos de Dios, sino a cumplirlos, para lograr así amar a Dios y alcanzar la salvación de nuestras almas. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos de los Apóstoles. En esta primera lectura, se nos relata cómo Felipe predicaba el Evangelio en Samaria, y el Espíritu de Dios se manifestaba en él, con milagros y prodigios. Al saber que los samaritanos se estaban convirtiendo, enviaron a Pedro y a Juan, para reforzarle predicación, y dice la Escritura, que se dieron cuenta que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, pero no habían recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se revela como el amor absoluto de Dios, comunión de amor entre el Padre y el Hijo, quien nos hace conocer el misterio de Dios y nos introduce en la comprensión de la revelación del Padre, dada por Jesucristo. Pedro y Juan bautizaron a los nuevos convertidos para que recibieran al Espíritu Santo, y a través de él, recibieran las gracias santificantes. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Felipe predicó y Pedro y Juan bautizaron con el Espíritu Santo.
Con esto vemos que todos los católicos bautizados tenemos una misión dentro de nuestra iglesia y que todos los ministerios son importantes y necesarios. El trabajar para la extensión del reino de los cielos, para la salvación de las almas, es un trabajo de todo católico bautizado, ya que por el bautismo pasamos a formar parte de la iglesia, y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo y todas las partes del cuerpo son necesarias y deben estar activas, unidas, obedientes y dóciles a la cabeza que es Cristo, logrando así que Cristo cumpla su misión salvadora a través de todos los miembros de la iglesia. ¿Qué sucede cuando alguno de estos católicos bautizados, miembros de la iglesia, se niegan a obedecer a la cabeza? El cuerpo se paraliza, se enferma debido a que los miembros del cuerpo no quieren trabajar en unidad obedeciendo a la cabeza. El Señor nos dice en su palabra: si tu ojo es ocasión de pecado, córtalo. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtalo. Por lo tanto, a todos los miembros del cuerpo de Cristo que no están comprometidos trabajando en la extensión del reino de Dios, en obediencia a la cabeza, van a ser cortados. Y en su lugar, en esta lectura, vemos como los samaritanos, los no judíos, son admitidos por la acción del Espíritu Santo en la nueva comunidad obrando su Pentecostés, sin acepción de personas, bastando solo con su conversión y aceptación de la palabra de Dios. Es momento de hacer un alto en nuestras vidas, y checar si como católico he cumplido con la misión que Dios me encomendó desde mi bautizo de ir y predicar a todas las naciones. No vaya a hacer que pierda mi lugar y sea cortado y arrojado al fuego. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 3, 4. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La unión hace la fuerza, mientras que no aprendamos a establecer lazos de paz, entre todos los que nos decimos católicos, y no permanezcamos unidos en el mismo espíritu, no habrá iglesia. Debemos dejar de ser territorialistas y grupistas, argumentando que mi parroquia, mi grupo, o mi orden religiosa, es la mejor y las demás no sirven, o cosas por el estilo. Dios a todos nos dio diferentes dones, para que nos complementáramos. Dios quiso que fuéramos contrayentes, no contrincantes. La única manera de establecer lazos de paz, es permanecer unidos en un mismo espíritu sin importar si perteneces al grupo de renovación, o si eres ministro de Eucaristía o misionero de familia de la Virgen María. Felipe, cuando vio que los samaritanos recibían la palabra de Dios con un corazón abierto, fue y lo comunicó a la iglesia de Jerusalén para que enviaran a Pedro y a Juan. Nunca dijo: este grupo es mío y los samaritanos se convirtieron con mi predicación, y no voy a dejar que nadie más los dirija, o cosas por el estilo. Felipe sabía que no fue él, el que logró la conversión de los samaritanos, sino fue Cristo a través de su Espíritu Santo actuando en Felipe a través de su predicación. Felipe estaba consciente de que era trabajador de la viña, no propietario, y sabía que él solo era un servidor de Cristo en la iglesia. A él no le importaba hacer proselitismo, sino ser instrumento de Dios para la salvación de los demás. Es importante que nunca veamos en los demás miembros de la iglesia una competencia, o alguien que me quiere quitar mi puesto, o cosas por el estilo, sino nunca vamos a poder establecer lazos de paz. Recordemos que uno de los pecados favoritos con los que Satanás desbarata la unión querida por Cristo, es la envidia, la soberbia y la división. El diablo, para poder vencer, dice: divide y vencerás. Si tú eres de los que buscas la unión en tu grupo, en tu comunidad, en tu familia, felicidades, pero si eres de los que divides, criticando, chismeando e intrigando, ojo, porque en lugar de trabajarle a Dios, le estás trabajando al diablo. Una orquesta está formada por un director y varios músicos que tocan diferentes instrumentos. Decimos que una orquesta es buena. A. Primero, cuando todos los integrantes saben tocar muy bien sus instrumentos. B. Segundo, cuando todos los integrantes están atentos al director para seguir sus instrucciones. Y C. Tercero, cuando entre los integrantes no existen rivalidades, ni envidias, sino una armonía perfecta. Pues lo mismo sucede en una buena parroquia. El párroco es el director de la orquesta, los diferentes grupos son los integrantes de la orquesta que tocan diferentes instrumentos y se capacitan día a día para hacerlo cada vez mejor.
Todos los integrantes deben obedecer y estar sujetos a su párroco y trabajar en armonía para lograr cumplir entre todos la tarea maravillosa de ir y predicar extendiendo cada día más y más el reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nos preguntáramos, ¿de quién fue el mérito de que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo? ¿De Felipe, de Pedro o de Juan? De ninguno de ellos, el mérito fue de Cristo, que, por medio de su Espíritu Santo, penetró en el corazón de los samaritanos. Todos somos importantes, únicos e insustituibles para Dios. Por lo tanto, todo lo que dejemos de hacer, por mínimo que sea, afecta a toda la Iglesia, afecta al trabajo del cuerpo de Cristo. Y todo lo que hagamos por insignificante que parezca, si los hacemos por y con amor, con entrega auténtica, será grande para Dios. A nosotros los seglares una de las tareas que se nos han encomendado es la de Felipe, la de ir y predicar. Uno de los mandatos más importantes, que Jesucristo da en el Nuevo Testamento, es: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Este gran mandamiento, esta gran comisión, se ha convertido en la gran omisión, o sea, en el gran pecado de omisión de esta época, ya que un buen número de católicos ignora y no obedece este mandato. Gracias a Dios, los discípulos de la época de Jesús entendieron lo importante, serio y urgente que es este mandato, y se pusieron inmediatamente a ponerlo en práctica, y nuestro Señor Jesucristo, a cambio, les llenó del poder del Espíritu Santo, que se manifestaba en ellos, a través de señales y prodigios, que confirmaban su enseñanza. Si nosotros, en fe, obedecemos este mandato, también el Señor se manifestará con señales y prodigios, para confirmar su mensaje. Y la primera señal y el primer prodigio, es que se nos quita el miedo de predicar y la flojera de estudiar y de ir a trabajar en la evangelización. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, el mensaje sería: los ya bautizados, conviértanse, para que sus pecados sean perdonados y Dios les dé su Espíritu Santo. El fracaso del católico, es el pecado. Porque el pecado, echa fuera al Espíritu Santo de nuestras vidas, y nos entrega al espíritu del pecado original, permitiendo que sea Satanás el que dirija nuestras vidas. Si el católico quiere alcanzar la vida eterna, y llegar al cielo, el pecado vendría a ser el ancla que nunca le va a dejar llegar a su objetivo y antes más, le va a hacer caminar en sentido contrario, llevándolo al infierno y a la muerte eterna. Si tú eres católico, y estás en pecado, eres un fracasado. Les preguntó un monje sabio a sus discípulos: ¿qué opinión debe importarle más a un hombre? La de los otros hombres, respondió uno. La de su familia, opinó otro. La de sus amigos, aventuró un tercero. A lo que el monje respondió: todas esas opiniones son muy importantes, pero ninguna es más importante que la de Dios y la propia opinión. A los demás los podemos engañar, pero a Dios y a nosotros mismos no. Tarde o temprano la verdad llega con su luz. Entonces nos vemos cuáles somos y nos juzgamos sin error. Tal es el juicio final. No importa nada, que todos los hombres digan bien de mí, si yo, de mí mismo, pienso mal. Y nada importa que todo el mundo piense mal de mí, si yo he aprobado mi examen de conciencia frente a Dios. Los estudiantes quedaron en silencio. Entendieron que el tribunal superior lo lleva cada quien dentro de sí. Así es que examínate frente a Dios, y si tu conciencia no te reprocha de nada, felicidades. Pero en caso contrario, estás a tiempo de convertirte, para que tú también recibas al Espíritu Santo este Pentecostés. Loco es aquel que piensa que las cosas van a cambiar sin hacer algo diferente. Necio es aquel que pretende cambiar a los otros para que las cosas puedan cambiar. Inteligente es aquel que reconoce que él es quien debe cambiar porque necesita ser diferente. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Pedro.
En esta segunda lectura, San Pedro nos invita a estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza y nuestra fe a todos los que nos las pidan, con sencillez y respeto, pero sobre todo estando en paz con nuestra conciencia. También nos dice que, en esta vida, el precio que hay que pagar para avanzar, ya sea hacia el bien o hacia el mal, es el sufrimiento. Y que es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Tanto sufren los rateros, las prostitutas, por hacer el mal, como los santos y los buenos, por hacer el bien. Lo malo es que los pecadores sufren en esta vida y su sufrimiento va a ir en aumento, hasta llevarlos a vivir un sufrimiento eterno, un infierno en esta vida y un infierno en la otra. En cambio, los buenos, sufren para sufrir cada día menos, hasta que su sufrimiento va siendo menor, logrando alcanzar en esta vida, la salvación, la paz, el amor, la felicidad del reino de los cielos y en la otra, la vida eterna. Por eso, más vale, padecer haciendo el bien, que haciendo el mal. El padecer haciendo el mal, por lo tanto, no tiene sentido, y quien sigue sufriendo por ser adúltero, homosexual, vicioso, rencoroso, etc. Qué tonto en cambio, los que sufren por hacer el bien, felicidades. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Por eso, alégrense, aunque por un tiempo quizá les sea necesario sufrir varias pruebas. Su fe saldrá de ahí probada, como el oro que pasa por el fuego. En realidad, el oro ha de desaparecer. En cambio, la fe, que vale mucho más, les traerá al final honor y gloria, cuando se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sufrimiento, la prueba es necesaria, para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo personal. Sin pruebas, no maduraríamos, no aprenderíamos a amar, a perdonar, a creer. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún, y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo: ¿Por qué dices eso si tu corazón no es tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no correspondían, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? Pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Comparar tu corazón con el mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo, porque tu corazón está vacío de amor. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza de que, algún día, tal vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él, tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón que ya no era perfecto de acuerdo al mundo, pero empezaba a ser perfecto de acuerdo a Dios y lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior.
El sufrimiento que viene del amor, hace perfecto al hombre de Dios. Si nunca has sufrido por amor, nunca has experimentado la verdadera vida y felicidad. Mucha gente que empieza a servir en la iglesia, una de las primeras críticas que hace, es ¿por qué son tratados tan duramente? ¿Por qué se les exige tanto? ¿Por qué no se les tolera que lleguen tarde, que sean mediocres? ¿Por qué no se les entiende que no tuvieron tiempo de estudiar, ni de prepararse cuando van a servir o a predicar? Primero, por la misión tan maravillosa que Dios les ha confiado ser extensión de Cristo en la salvación del hombre. Y segundo, porque Cristo es perfecto, y solo siendo perfectos en el amor podemos integrarnos al cuerpo de Cristo. Los mediocres no pueden llegar a formar parte del cuerpo de Cristo. Recuerda lo que nos dice Apocalipsis 3:15. A los tibios los vomita Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 12. Llevan una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios, esos mismos que, a ustedes los calumnian y lo tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios en el día en que los visite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mejor manera, de dar nuestras razones de fe y esperanza a los que nos las piden, no solo es con nuestras palabras, sino, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestros hechos. La palabra convierte, pero el testimonio arrastra. Porque si con las palabras proclamamos la grandeza de Dios, y con nuestros hechos hacemos lo contrario, lo único que hacemos, es darles la razón a los malos, y a los que dudan los apartamos de la verdad. Ojalá seamos personas íntegras como Cristo. Ya que Cristo lo que sentía, lo que pensaba, lo que hablaba, lo vivía, por eso decían de él, habla con autoridad. También nosotros, hablemos con autoridad, haciendo vida todas nuestras enseñanzas y predicaciones, en el nombre de Jesús. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Hechos capítulo 5, versículo 32. De esto nosotros somos testigos y también es testigo el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo solo se manifiesta en aquel que hace vida la palabra predicada, en aquel que obedece ciegamente la voluntad de Dios. Porque muchos dirán, porque en nuestra época, el Espíritu Santo, no se sigue manifestando con prodigios y señales en los predicadores actuales. Quizás, porque los predicadores actuales, no hacemos vida lo que predicamos, porque no obedecemos todo lo que Dios nos dice o todo lo que nos dice nuestra iglesia, o porque no obedecemos todo lo que nos dicen nuestros pastores. Y dice claramente la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, solo es dado, a los que obedecen totalmente a Dios, a través de su palabra, de su iglesia, de sus pastores. Hay que checar, en qué áreas de nuestras vidas no estamos obedeciendo totalmente a Dios, a su palabra, a la iglesia, a nuestros pastores, para arrepentirnos, convertirnos, y poder recibir este Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se manifieste con toda su gracia y poder en cada uno de nuestros ministerios. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, el Señor nos recuerda que hechos son amores y no buenas razones. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es realmente un acto de hipocresía, el que dice amar a alguien y no busca complacerle. Es un engaño, decirle a Jesús Señor, Señor y no hacer su voluntad. El Espíritu Santo no puede vivir en un hipócrita. La palabra hipócrita, viene del griego y significa actor. Por lo tanto, santo no es el que parece serlo, sino el que realmente es. Porque ante todo el Espíritu Santo, es un espíritu de verdad. Lo más grave en esta vida, no está solo en decir mentiras, sino, sobre todo en vivir una mentira pretendiendo engañar a los demás con mi falsa santidad, y lo peor queriendo engañar a Dios y a mí mismo, pretendiendo ser santo, sin serlo, como lo hacían los fariseos, de quien Jesús decía, sepulcros blanqueados. Por fuera muy blancos, pero por dentro su corazón está muerto. El santo es el que busca, ante todo, hacer la voluntad de Dios a quien ama, y no le importa agradar o no a la gente, no le importa tener o no popularidad, solo le importa agradar a Dios, porque sabe que al final de los tiempos, Dios no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarle, sino un juicio personal. Una leyenda cuenta que hace mucho tiempo vivían en un palacio real 3 hermosas damas. Una mañana, mientras paseaban por el maravilloso jardín con sus fuentes y rosales, empezaron a preguntarse cuál de las 3 tenía las manos más hermosas. Helena, que se había teñido los dedos mientras sacaba las deliciosas fresas, pensaba que las suyas eran las más hermosas.
Antonieta había estado entre las rosas fragantes y sus manos habían quedado impregnadas de perfume. Para ella las suyas eran las más hermosas. Juana había metido los dedos en el claro arroyo y las gotas de agua daban resplandores como si fueran diamantes. Ella pensaba que sus manos eran las más hermosas. En esos momentos, llegó una muchacha menesterosa que pidió que le dieran una limosna, pero las damas reales apartaron de ella sus vestiduras reales y se alejaron. La mendiga pasó a una cabaña que se hallaba cerca de allí y una mujer tostada por el sol y con las manos manchadas por el trabajo, le dio pan. La mendiga, continúa diciendo la leyenda, se transformó en un ángel que apareció en la puerta del jardín y dijo: las manos más hermosas son aquellas que están dispuestas a servir, a bendecir y ayudar a sus semejantes. Las manos más hermosas son las de la mujer tostada por el sol y con las manos manchadas por el trabajo, que fue capaz de compartir su pan. Ojalá todos tuviéramos manos tan hermosas como estas. ¿Cómo son tus manos? Hechos son amores y no buenas razones. Por eso en esta lectura nos dice: el que acepta mis mandamientos y los cumple es me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Ojo. No se trata de cumplir unos cuantos mandatos, se trata de cumplir todos los mandatos de Dios. Un señor me preguntaba, si de 10 mandamientos cumplo 9, ¿me salvo? Yo le contesté: por favor descuélguese en el vacío con una cadena de 10 eslabones y piense que se le zafa un eslabón, ¿qué cree que le sucedería? Lógicamente se caería hasta el fondo del precipicio, sin importar que los otros 9 eslabones de su cadena estuvieran bien sujetos. Pues así pasa con los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, o los cumplimos todos, o no cumplimos ninguno. Dios es justo, y no es alcahuete de nadie. No sé por qué no escuchamos claramente lo que nos dice el Señor. En ninguna parte de la Escritura dice: si cumplen algunos de los mandamientos, se salvarán. Lo de que, si dice, es: el que cumple todos mis mandatos se salvará y mi Padre, el Espíritu y yo, habitaremos en él. Cuando un católico cumple los mandatos de Dios, sucede que no solo el Espíritu Santo habita en esa persona, sino también Cristo y el Padre Celestial, la Trinidad, con toda su gracia y su poder. Ya que al que ama a Jesús, el Padre le amará y se manifestará en él, a través del poder del Espíritu Santo. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, qué significaba para ella la palabra caridad, a lo que ella contestó: es el amor en acción. El amor, si no se traduce en obras, en actos, en entrega, en servicio, en testimonio, no es amor, es palabrería barata, hipocresía pura. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes se engañarían a sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos cristianos en la actualidad, seguimos engañándonos, al creer, que con oír la palabra de Dios ya nos salvamos, sin darnos cuenta, que lo único que logramos, es hacer que nuestro pecado sea más grande. Cristo decía a los fariseos: viendo no quieren ver, y escuchando no quieren oír, por eso su pecado es más grande. ¿Esto qué significa? Que, si escuchamos a Dios, pero terminamos haciendo lo que nos da la gana y no lo que Dios nos manda, nos vamos a condenar. Las personas que hacen esto, pecan de soberbia espiritual, ya que se creen más sabias que Dios, y llegan a creer que sus caminos, su manera de pensar, o de hacer las cosas, son mejores que la que Dios a través de su palabra nos muestra. Dejemos de querer engañar a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Tomemos conciencia y decidámonos. O le creo a Dios y hago vida a su palabra y sus mandamientos. O no le creo y hago lo que me plazca y me atengo a las consecuencias. Existe gente que utiliza la palabra de Dios para manipular a los demás y únicamente hace vida, aquellas cosas que le convienen o donde obtiene alguna ganancia o gloria personal y deja de vivir todo aquello que le compromete, que le invita a cambiar, a renunciar, a sacrificarse, a hacer una entrega auténtica de amor. A estos, Jesús les da el nombre de tibios, mediocres, a quienes vomita y aborrece. En la primera carta de Juan 2, 4, 6. El Señor nos dice: si alguien dice: yo lo conozco y no cumple sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Dejemos de mentirnos, dejemos de querer engañar a los demás, a nosotros mismos y a Dios. Chequemos en qué áreas de nuestra vida no estamos cumpliendo los mandatos de Dios. Porque no se trata de cumplir solo los mandamientos que queremos, o los que se nos antoja, se trata de cumplirlos todos, si no, no nos vamos a salvar.
Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 7, versículo 26 al 27. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate que viene un técnico a tu casa a enseñarte cómo debes de usar X aparato eléctrico, y después de que el pobre técnico pasa 5 horas mostrándote el manejo adecuado del aparato, le dices a tus hijos cuando el técnico se va: ¿saben qué? Ese técnico está loco, no sabe nada, yo sé más que él y por eso yo voy a utilizar este aparato eléctrico como yo pienso y creo, como a mí me da mi gana. Lógicamente, el aparato eléctrico hace explosión de una manera estrepitosa, haciéndose añicos. Luego enojado, vas a reclamar que el aparato no servía para nada. ¿Qué te contestaría el técnico? Te contestaría: no es que el aparato no sirviera para nada, sino que usted, por soberbio, terco y prepotente, es el que no sirvió para nada, más que para echar a perderlo todo. Bueno, pues Cristo se la ha pasado 2000 años, explicándole al hombre cómo hacer buen uso de su vida, y el hombre se la ha pasado ignorándolo, y los hombres que le escuchan, hacen lo que les da la gana y no lo que Dios les dice, y para colmos, el hombre se la pasa culpando a Dios de todas sus estupideces. Ya me imagino a Dios diciéndonos: ¿yo a qué horas? ¿Yo por qué tengo la culpa? Tú, por soberbio y tonto, por querer hacer las cosas a tu manera. ¿Quieres que tu casa no se caiga? ¿Quieres que nunca llegue a derrumbarse? Construye tu casa sobre la roca de la palabra de Dios, deja de ser solamente oyente de la palabra de Dios y ponte a vivirla, a practicarla. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 6, versículos 63 al 64. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y, por eso, dan vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es el camino y la verdad misma, y el Espíritu Santo es el que nos viene a dar los dones y las gracias que nos permiten mantenernos caminando en la verdad hacia Jesús, para alcanzar la eternidad del Padre. En este Evangelio, en el contexto de su partida, Cristo prepara el evento de Pentecostés, develando la identidad y misión del Espíritu Santo. Cristo promete y presenta a sus discípulos a la tercera persona de la Trinidad, para que hagan amistad y alianza con Él, para ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad, para ser fortalecidos con su gracia divina. Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede alcanzar la santidad. Sin la gracia del Espíritu Santo, el hombre se convierte en un desgraciado. Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede hacer vida la palabra de Dios. Ya que el Espíritu Santo es el que derrama en nosotros las gracias santificantes. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? A través de los sacramentos, de la oración y de la palabra de Dios. El Espíritu es el único capaz de darnos la vida interior, la vida del alma, la vida eterna. El Espíritu Santo es el que hizo posible la resurrección de Jesucristo y es el único que puede resucitarnos y apartarnos de la muerte del pecado, de la carne. Y la palabra de Dios, es el medio a través del cual, el Espíritu empieza a derramarse en nuestros corazones invitándonos al arrepentimiento y a la conversión. Bueno, eso sí, tenemos fe en la palabra de Dios, pero si no creemos en la palabra de Dios, entonces no creemos en el Espíritu Santo, y por lo tanto, no se manifiesta en nosotros dándonos vida nueva. Y lo único que queda en nosotros es la muerte, el pecado, la amargura, el miedo, la angustia, el odio, el rencor, el resentimiento y la falta de paz. Que, en esta preparación para Pentecostés, nuestra vida sea cada día más auténtica y veraz, y que Dios nos encuentre en este esfuerzo por cumplir todo lo que Él nos manda. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita,
por Iván Díaz, por María Elena Velasco, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Estoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio El Arte de Vivir, que se transmite por Radio María Estados Unidos, los miércoles a las 2:20 de la tarde hora de México, para que Dios nos siga enviando su Espíritu Santo, para que nuestras palabras humanas, se conviertan en palabras divinas. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.